¿Qué harías si la persona que más amabas te arrancara el corazón en la mesa de acción de gracias? Mi nombre es Ricardo, y esa noche entre el pavo y el mole, mi propio padre, don Héctor, me miró a los ojos y me repudió. No fue un simple regaño, fue una sentencia, una condena de destierro de la familia, de su fortuna, de todo lo que creí que era mío. La razón, según él, era mi descaro, mi falta de respeto a las tradiciones. Pero yo sabía la verdad. Era pura avaricia. Recuerdo el frío que sentí, más helado que cualquier invierno en la Ciudad de México, mientras las miradas de mis hermanos y tías se clavaban en mí, llenas de vergüenza y alivio. Esa noche, juré que no solo sobreviviría, sino que florecería de tal manera que su desprecio se convertiría en su más grande tormento. El camino fue arduo, lleno de noches sin dormir y días de lucha incansable. Cada rechazo, cada puerta cerrada, solo avivaba la llama de mi determinación. Mi mente se obsesionó con un solo propósito, no la venganza ciega, sino una justicia que resonara más allá de las tumbas. Pasaron los años, y mientras mi padre y mis hermanos vivían en su burbuja de privilegios, yo construía un imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, con el sudor de mi frente y la astucia de mi mente. Ellos creían que yo era un fracaso, una mancha que habían logrado borrar de su perfecta fotografía familiar. Se reían, estoy seguro, de mi ausencia en las reuniones sociales, de mi silencio en los periódicos. No sabían que cada peso que ganaba era una semilla plantada para la cosecha final. Un día, la noticia llegó como un trueno en un cielo despejado. Don Héctor, mi padre, había fallecido. La llamada de mi hermana, llena de una falsa condolencia, me invitaba al velorio. Sabía que no querían mi presencia, solo buscaban confirmar que seguía siendo el don nadie que ellos recordaban. Pero mi aparición en la notaría, el día de la lectura del testamento, fue la verdadera bomba. El abogado, un hombre serio y de pocas palabras, comenzó a leer las cláusulas, la herencia repartida entre mis hermanos, las propiedades, los negocios. La tensión era palpable, la avaricia brillaba en sus ojos. Pero entonces, el abogado hizo una pausa, se ajustó los lentes y pronunció una frase que heló la sangre de todos en la sala. Una frase que cambiaría todo lo que creían saber sobre mí, sobre mi padre y sobre el verdadero poder de una voluntad. ¿Están listos para saber qué decía ese testamento? Mi nombre es Sofía. Soy la hija del hombre que construyó un imperio de la nada. Un imperio de bienes raíces que se extendía por todo México, desde los rascacielos de Monterrey hasta los resorts de lujo en Cancún. Siempre creí que yo era su heredera natural, la única que había trabajado a su lado, la única que entendía su visión. Desde niña, pasaba mis tardes en la oficina, no jugando con muñecas, sino aprendiendo sobre contratos y propiedades. Mi padre, el formidable don Ricardo, me moldeó a su imagen y semejanza. Él me enseñó que en los negocios no hay lugar para la debilidad, solo para la astucia y la determinación. Ese día de acción de gracias, el aroma a pavo horneado y ponche de frutas llenaba la mansión familiar en San Pedro Garza García. Pero la atmósfera era tan fría como la sierra en invierno. Mi hermano, Alejandro, llegó con su nueva esposa, una mujer que mi padre apenas conocía. Alejandro, el hijo pródigo, el que nunca mostró interés en los negocios familiares, el que siempre vivió a la sombra de mis logros. Él era el favorito de mamá, pero yo era la mano derecha de papá. O al menos, eso creía. La cena comenzó con las formalidades de siempre, brindis y falsas sonrisas. Sin embargo, una tensión palpable flotaba en el aire, una que Sofía sentía como un nudo en el estómago. Mi padre, con esa mirada penetrante que podía desarmar a cualquiera, se puso de pie. Todos esperábamos su discurso anual sobre la gratitud y la familia. En cambio, sacó un documento de su saco,
Era su testamento. El silencio se hizo sepulcral. Mi corazón latía desbocado, una premonición helada recorriendo mi espina dorsal. Don Ricardo, con una voz que no admitía réplica, anunció que había decidido modificar su última voluntad. Después de mucha consideración, dijo: «He decidido que la mayor parte de mi patrimonio y la dirección de Grupo Fortuna quedará en manos de Alejandro». El mundo se detuvo para Sofía. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco cruel. Miré a Alejandro, cuya sonrisa apenas contenida confirmaba lo que mi padre acababa de decir. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas frente a ellos. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de incredulidad, humillación y una rabia incandescente. ¿Cómo podía mi padre hacerme esto, a mí, Sofía, su hija leal, su sucesora? Mi padre me repudió en acción de gracias. No fue solo una herencia, fue el rechazo a años de dedicación, de sacrificios, de una vida entera entregada a su visión. La traición se clavó en mi alma como un puñal helado. En ese momento, mientras veía a mi hermano recibir lo que yo consideraba mío por derecho, una promesa silenciosa se formó en mi interior. Esta no era solo una injusticia, era una declaración de guerra. Mi padre y mi hermano no sabían con quién se estaban metiendo. Sofía no iba a quedarse de brazos cruzados. La mirada triunfante de Alejandro se encontró con la mía, un destello de burla que encendió la furia en mi interior. No era solo el dinero o el control de Grupo Fortuna. Era la humillación pública, la anulación de toda mi existencia dedicada a ese legado. Mi padre, don Ricardo, no solo me había desheredado, me había repudiado frente a toda la familia, frente a la sociedad que tanto valoraba su palabra. La sangre me hervía, pero una parte de mí, la parte que él mismo había forjado, sabía que mostrar debilidad sería mi derrota. Final. Esa noche, la mansión se sentía asfixiante. Me encerré en mi estudio, el mismo lugar donde pasé incontables horas analizando informes, aprendiendo cada detalle del negocio que ahora le pertenecía a mi hermano. Las paredes parecían burlarse de mí, los estantes llenos de libros de finanzas y estrategia militar, mis verdaderos compañeros. La imagen de mi padre, entregando el testamento a Alejandro, se repetía en mi mente, una y otra vez, como una película de terror. Sofía no podía dormir. La injusticia era un veneno que corría por mis venas. Al día siguiente, la ciudad de Monterrey amaneció nublada, reflejando mi estado de ánimo. Mis amigas, enteradas de la noticia por los chismes de la alta sociedad, me llamaron con expresiones de falsa condolencia. Las ignoré. No necesitaba lástima, necesitaba un plan. Recorrí las oficinas de Grupo Fortuna, los pasillos que conocía como la palma de mi mano, cada rostro que había visto crecer bajo mi dirección. Ahora, esos mismos rostros me miraban con una mezcla de pena y curiosidad, como si yo fuera un fantasma. Alejandro, por supuesto, no perdió el tiempo. Se paseaba por las instalaciones con una arrogancia que nunca le había visto, dando órdenes vagas y prometiendo cambios que solo evidenciaban su desconocimiento del negocio. Lo observé desde la distancia, como un depredador acechando a su presa. Sabía que mi padre le había entregado el control, pero no la sabiduría. La visión de don Ricardo, esa que yo había absorbido durante años, era algo que Alejandro nunca podría replicar. El primer golpe llegó una semana después. Alejandro, en su afán por demostrar su autoridad, tomó una decisión imprudente sobre una inversión clave en bienes raíces en la Riviera Maya. Una operación que yo había estudiado a fondo y desaconsejado repetidamente a mi padre. Era un proyecto arriesgado, con demasiadas variables incontrolables, y ahora Alejandro lo había aprobado con la ligereza de quien juega a la ruleta. La noticia me llegó a través de uno de los gerentes más leales a mi padre, un hombre que siempre me había respetado. «Sof, esto es un desastre», me dijo con voz grave por teléfono. Sentí una punzada de dolor,
no por la pérdida de dinero, sino por la confirmación de la ineptitud de mi hermano. Pero también sentí una chispa, el inicio de una idea que comenzaba a formarse en mi mente. Esta era mi oportunidad. Esta era la grieta en su armadura. Mi padre había cometido un error al subestimarme, y Alejandro estaba a punto de pagar el precio de su propia arrogancia. La partida apenas comenzaba. La chispa que había sentido, esa pequeña luz en la oscuridad de mi humillación, se convirtió rápidamente en una llama. No era una llama de ira ciega, sino de una determinación fría y calculadora. Mi padre creía haberme despojado de todo, pero en realidad me había dado un regalo invaluable: la libertad de operar sin sus expectativas, sin sus sombras. La noche de acción de gracias, mientras la familia se dispersaba con sus falsas condolencias, yo me encerré en mi estudio, un espacio que siempre había sido mi santuario, mi laboratorio de ideas. Las palabras de mi padre, la mayor parte de mi patrimonio y la dirección de Grupo Fortuna quedará en manos de Alejandro resonaban en mi cabeza. El testamento era una declaración de guerra, no solo contra mí, sino contra todo lo que yo representaba. Él había apostado por la debilidad, por la complacencia de Alejandro, y yo sabía que esa sería su ruina. Mi hermano, con su sonrisa fácil y su falta de visión, era un lobo con piel de cordero, pero un lobo sin colmillos. Él no entendía la verdadera naturaleza de Grupo Fortuna, la complejidad de sus operaciones, la red de contactos que mi padre y yo habíamos tejido con años de esfuerzo. Comencé a trazar mi estrategia. No podía atacar de frente. Eso sería caer en su juego. Mi padre me había enseñado a ser astuta, a ver los puntos ciegos de mis oponentes. Y el punto ciego de Alejandro era su propia soberbia, su creencia de que el apellido lo hacía invulnerable. Mi primer paso fue discreto, casi imperceptible. Contacté a viejos aliados de mi padre, aquellos que me conocían desde niña y sabían de mi dedicación. No les pedí ayuda directamente, solo sembré semillas de duda sobre la capacidad de Alejandro para liderar un imperio de esa magnitud. Mis llamadas eran casuales, mis preguntas inocentes, pero el mensaje subyacente era claro. Se avecinaba una tormenta y Alejandro no estaba preparado para capearla. Mientras tanto, observé cada movimiento de mi hermano. Su primera decisión como líder de Grupo Fortuna fue una serie de inversiones arriesgadas en proyectos de construcción que mi padre siempre había rechazado por su inestabilidad. Alejandro, buscando dejar su propia huella, ignoró las advertencias de los pocos directivos leales que quedaban. Veía cómo sus ojos brillaban con la promesa de ganancias rápidas, sin entender que en el mundo inmobiliario la paciencia y la visión a largo plazo eran las verdaderas monedas de cambio. Cada error de Alejandro era una victoria silenciosa para mí, una pieza más en el rompecabezas de mi venganza. Sabía que la destrucción no sería instantánea, sino gradual, implacable, como el goteo constante de agua que erosiona la roca más dura. La partida estaba en pleno apogeo, y yo era la única que entendía las reglas del juego. Las semanas siguientes se convirtieron en un meticuloso juego de ajedrez. Cada movimiento de Alejandro, cada decisión empresarial que tomaba, era analizada por Sof con una frialdad quirúrgica. Él, confiado en su nueva posición, empezó a hacer cambios drásticos en Grupo Fortuna, despidiendo a empleados leales que habían estado con mi padre durante décadas y reemplazándolos con sus propios allegados, gente sin la experiencia ni la lealtad que el imperio de don Ricardo demandaba. Observaba cómo desmantelaba, pieza por pieza, la estructura que mi padre había construido con tanto sudor y sacrificio. Era doloroso, pero necesario. Mi estrategia, por el contrario, era invisible. En lugar de confrontación directa, elegí la infiltración. Utilicé mis contactos, los mismos que había forjado durante años trabajando codo a codo con mi padre, para obtener información privilegiada. Sabía dónde estaban las debilidades de Alejandro, sus puntos ciegos, su arrogancia. Descubrí que,
en su afán por demostrar su valía, estaba invirtiendo en proyectos arriesgados, propiedades sobrevaloradas en destinos de moda que prometían rendimientos rápidos, pero que carecían de una base sólida. Él no entendía el mercado mexicano como yo. Veía números, no historias, no el sudor de la gente que construía esos sueños. Una tarde, recibí una llamada anónima. Una voz temblorosa me informó sobre una serie de transacciones sospechosas que Alejandro había orquestado. Eran movimientos de capital a cuentas offshore, pequeñas desviaciones que, sumadas, representaban una cantidad considerable. No era un robo descarado, sino una lenta hemorragia, un goteo constante que drenaba los recursos de la empresa. La indignación me quemó, pero la convertí en combustible. No solo estaba arruinando el legado de mi padre, sino que también estaba saqueando la empresa desde dentro. Sof no podía permitirlo. Esa noche, mientras Alejandro celebraba una nueva adquisición con sus socios en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, yo trabajaba en silencio. Recopilé cada documento, cada correo electrónico, cada registro financiero que probaba sus malversaciones. No solo los movimientos de dinero, sino también los contratos inflados, los sobornos a funcionarios locales para agilizar permisos, la red de corrupción que estaba tejiendo bajo la fachada de Grupo Fortuna. Era una tela de araña compleja, pero yo tenía el hilo principal. La revelación más impactante llegó cuando descubrí su plan para vender una parte significativa de las acciones de Grupo Fortuna a una corporación extranjera. Una movida que no solo diluiría el control familiar, sino que también despojaría a la empresa de su identidad mexicana, de su esencia. Mi padre había luchado toda su vida para mantener el control total, para que Grupo Fortuna fuera un símbolo de orgullo nacional. Alejandro, en su ceguera y avaricia, estaba a punto de vender el alma del imperio. El corazón de Sof se endureció. Ya no era solo una cuestión de venganza personal, sino de proteger lo que mi padre había construido, de salvaguardar el legado que Alejandro estaba destruyendo. La partida había llegado a su punto crítico. Tenía toda la información, las pruebas irrefutables. Solo faltaba el momento perfecto para el jaque mate, para que todos vieran la verdad. La mesa estaba puesta, pero no para un festín de acción de gracias, sino para un juicio. Mis manos no temblaban al acomodar los documentos sobre el cristal pulido de la mesa de juntas. La sala, con sus paredes de caoba y el aire acondicionado zumbando suavemente, era el escenario perfecto. Mi padre, don Ricardo, estaba sentado al frente, su rostro una máscara de control inquebrantable, aunque noté una microexpresión de curiosidad cuando me vio colocar una carpeta tras otra. Alejandro, a su lado, intentaba proyectar confianza, pero sus ojos nerviosos lo delataban. Comencé sin preámbulos. Padre Alejandro, he convocado esta reunión no como su hija, sino como una accionista preocupada por el futuro de Grupo Fortuna. Mi voz era firme, cada palabra calibrada. Durante los últimos meses he estado investigando ciertas irregularidades que, a mi parecer, ponen en grave riesgo la estabilidad financiera de la empresa. El rostro de Alejandro palideció. Intentó interrumpir, pero lo corté con una mirada gélida. Permíteme terminar, Alejandro. Tendrás tu oportunidad, ¿o no? Saqué el primer documento. Este es un informe detallado sobre la adquisición de los terrenos en Tulum, el precio de compra inflado, las comisiones exorbitantes pagadas a una empresa fantasma, una empresa, curiosamente, registrada a nombre de un primo lejano de tu esposa, Alejandro. El silencio se hizo denso. Mi padre frunció el ceño, su mirada se endurecía con cada revelación. Saqué más documentos, cada uno una estocada precisa. Aquí tenemos las facturas de proveedores ficticios para el proyecto de Cancún, con sobrecostos del 300%, y aquí los registros de transferencias a cuentas en paraísos fiscales, disfrazadas como consultorías estratégicas. Presenté las pruebas de cómo Alejandro había estado desangrando a Grupo Fortuna,
utilizando su posición para enriquecerse ilícitamente, sin importarle el legado familiar. Mostré gráficos que ilustraban la caída en picada de las ganancias y el aumento sospechoso de los gastos operativos desde que él había tomado las riendas. No era una simple negligencia, era un plan orquestado. La ira de mi padre era palpable. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la mesa. «Alejandro, ¿qué es todo esto?» Su voz retumbó, más una amenaza que una pregunta. Alejandro tartamudeó, intentando negar, buscando excusas. «Padre, esto es un ataque de Sofía. Ella está celosa, quiere desacreditarme». Lo miré directamente a los ojos. «No es celos, Alejandro, es la verdad. Y la verdad tiene documentos, firmas y transacciones bancarias». Saqué el último informe, el más devastador. Finalmente, tenemos esta auditoría interna que encargué. Revela que Grupo Fortuna está al borde de la quiebra técnica debido a tus manejos. Los bancos ya están pidiendo explicaciones. La reputación que mi padre construyó durante décadas está siendo pulverizada por tu avaricia. El rostro de don Ricardo se transformó. La decepción, la rabia y una profunda tristeza se mezclaron en sus ojos. Me miró y por primera vez en mucho tiempo vi una pizca de arrepentimiento. «Sofía, ¿todo esto es cierto?» Asentí lentamente. «Padre, las pruebas son irrefutables. Él no solo te ha traicionado a ti, sino a todo lo que construiste». La partida había terminado. El jaque mate había sido entregado. Mi padre no dijo una palabra más. Solo me miró, y en ese instante supe que la verdad había calado hondo. No era solo la traición de Alejandro lo que lo había golpeado, sino la magnitud de mi propia determinación, la fría y calculada venganza que había orquestado. La decepción que antes había visto en sus ojos por Alejandro, ahora se mezclaba con una especie de respeto a regañadientes por mí. El silencio en el comedor era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes, incluidos los abogados y los pocos familiares que aún quedaban, contenían la respiración, esperando la inevitable explosión o el derrumbe. Pero no hubo ninguna de las dos cosas. Mi padre, con una lentitud que denotaba el peso de sus pensamientos, se sentó de nuevo. Su postura, antes erguida y dominante, ahora mostraba un cansancio que nunca le había visto. «Sofía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «siempre te subestimé». No era una disculpa, ni una felicitación, sino una constatación, una aceptación de la realidad que yo había forzado sobre él. La justicia, aunque amarga, finalmente había llegado. No era el tipo de justicia que sana heridas, sino la que reordena el tablero, la que muestra quién tiene el verdadero poder. En los días que siguieron, el imperio de mi padre se tambaleó, pero no se derrumbó. Las pruebas que Sof había presentado eran irrefutables. Alejandro fue despojado de todo, su nombre arrastrado por el lodo, su ambición hecha pedazos. La opinión pública, voraz como siempre, se deleitó con el escándalo, y los titulares de los periódicos mexicanos no hablaban de otra cosa. Yo, por mi parte, me mantuve al margen, observando desde las sombras cómo se desmantelaba la farsa. No sentí alegría ni triunfo, solo una extraña sensación de vacío. La obsesión por la venganza me había consumido, y ahora que se había cumplido, me encontraba a la deriva. Mi padre y yo tuvimos una última conversación. Me llamó a su oficina, la misma donde yo, Sof, había pasado mi infancia, aprendiendo los secretos del negocio. Me miró con una expresión que era una mezcla de derrota y admiración. «El Grupo Fortuna es tuyo», me dijo, su voz ronca. Siempre debió serlo. Fue la única disculpa que obtuve, la única validación. No era la reconciliación que quizás alguna parte de mí había anhelado en un principio, pero era el reconocimiento de mi valía, de mi derecho a estar allí.
acepté el imperio, no con la euforia de una victoria, sino con la seriedad de una responsabilidad. Sabía que el camino sería largo y difícil, que tendría que reconstruir mucho más que un negocio. Tendría que reconstruir mi propia vida, encontrar un nuevo propósito más allá de la venganza. Pero al mirar por la ventana de la oficina de mi padre, hacia el vasto horizonte de Monterrey, sentí una extraña paz. La justicia había sido servida, la traición castigada. Era una victoria agridulce, una que me había costado parte de mi alma, pero que me había forjado en la mujer que siempre debí ser. La historia de Sof no terminaba con la venganza, sino con el inicio de un nuevo legado, uno que yo construiría bajo mis propios términos. El notario terminó de leer, y el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Mi padre, mi madrastra, mis hermanastros, todos se quedaron boquiabiertos, sus rostros pálidos como la cal. La ira de mi padre, esa furia que siempre me había aplastado, ahora se había transformado en un miedo palpable. Mis hermanos, que antes me veían con desprecio, ahora me miraban con una mezcla de envidia y horror. Yo, Sofía, la hija que repudió en Acción de Gracias, la que se atrevió a desafiarlo, acababa de dejarles una herencia que nunca esperaron, pero no la que querían. Dejé la empresa de textiles a mi padre, sí, pero con una cláusula, que el 70% de las ganancias anuales se destinaran a un fideicomiso para los hijos de los trabajadores, para sus estudios, para su futuro. A mi madrastra le dejé la casa de descanso en Cuernavaca, la que tanto anhelaba, pero con la condición de que la mantuviera como un hogar para madres solteras. A mis hermanastros les heredé mis acciones en la bolsa, pero con la obligación de donar la mitad a comedores comunitarios. Todo lo que ellos valoraban se los di, pero con un propósito que iba más allá de su egoísmo. Ver sus caras, ver cómo el poder que creían tener se les escurría entre los dedos, fue la justicia más dulce que pude haber imaginado. No era una venganza vacía, era una lección de humanidad, de empatía, de lo que realmente importa en la vida. Mi padre intentó protestar, su voz ronca de indignación, pero el notario solo le recordó que mi voluntad era inquebrantable. Salí de esa oficina con una ligereza que no había sentido en años. No había gritado, no había insultado, solo había actuado. Mi corazón, que alguna vez estuvo lleno de resentimiento, ahora sentía una paz extraña, una mezcla de tristeza por lo que nunca tuvimos y satisfacción por lo que logré. Había tardado años, pero al fin había encontrado mi voz, mi poder, y lo había usado no para destruir, sino para transformar. Mi padre me repudió, pero mi testamento, ese documento que él pensó que controlaría, fue mi última y más poderosa palabra. Y esa palabra, al final, fue de amor, aunque no para él.